Pues hablaremos con nuestros tertulianos que ya están preparados en nuestra mesa de actualidad. Vamos a saludar a Ana Sánchez de la Cova, que pertenece al Foro de Madrid de Mujeres contra la Violencia Machista, o la violencia de género. Ana Sánchez, muy buenos días. Muy buenos Bienvenida. días. Estás muy bien acompañada, les voy a saludar porque se lo merecen. Son fantásticos. Pedro Jiménez, Luis Fernando Durán, grandes periodistas, acompañados de una gran abogada, Verónica Guerrero, y de mi Javier Durán, criminólogo y, como él dice, guardia civil hasta que me muera. Eso es muy importante. Bueno, pues empezamos con el tema que nos viene ocupando durante todo este mes de agosto y de julio. Un tema que está generando muchísima polémica. De hecho, tanta polémica que los hay que están a favor de ella, los hay que están a favor de él, pero lo cierto es que al final Juana Rivas ha actuado y ha entregado a los hijos a su expareja. Jesús Navarro está con Paco Olvera, de Hombres por la Igualdad. Muy buenos días, Jesús. Ellos, que son de Maracena, del lugar de Juana Rivas, ¿qué opinan del caso de esta mujer? Son buenos conocedores del caso de Juana Rivas. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en directo en la mañana de Televisión Española. Un grupo de Hombres por la Igualdad de Maracena, que en el caso de Juana Rivas, ¿qué decís vosotros? ¿Estáis con Juana o entendéis la postura del padre? Nosotros estamos por los derechos de los menores y en este caso es también estar claramente con Juana, porque entendemos que, por ejemplo, al hijo mayor no se le ha preguntado o no se le ha preguntado suficientemente para que su derecho a decidir con qué progenitor quiere estar sea un tema clave. Nosotros estamos, por tanto, claramente con Juana Rivas, con el derecho de su hijo y para que estas cosas se resuelvan con unos procedimientos judiciales de acuerdo a un tema como el que estamos hablando. Si nos limitamos al tema legal, ¿no pensáis que la razón la tendría el padre o, al margen de lo que diga la ley, con que le daría en este caso la razón al padre, habría que escuchar o tener en cuenta la situación personal de Juana? Mira, si en algún momento tengo que poner un ejemplo de la diferencia que hay entre lo que es la legalidad y la justicia, uno de ellos sería el caso de Juana, porque a ojos vistas puede que la legalidad diga que los pasos que se han tenido que dar han sido los que realmente se han llevado a cabo, pero lo que manda el sentido común y lo que es de justicia va por otro lado completamente. ¿Tú tienes la misma opinión o, por el contrario, estás en medio? Porque yo sé que los vecinos de Maracena hay mucha división en este asunto. Bueno, yo por supuesto estoy con mis compañeros, que es la opinión que tenemos todos los hombres por la igualdad de Maracena, y entendemos que es un caso claramente de violencia de género y como tal debía de haberse contemplado. Y también que deberían de prevalecer los derechos de los menores en estos litigios y en estos casos, cosa que a nuestro entender no se ha tenido en cuenta. Bueno, pues son las palabras de Hombres por la Igualdad de Maracena. Jesús, estarán con nosotros porque además ahora también queremos introducir otro caso, que es, pues, si esta mujer está sufriendo, pues a lo mejor, no sé cómo lo podríamos decir, Ana Sánchez, la lentitud de la justicia en un caso de violencia de género. Hay casos que también están protagonizados por hombres que de repente ven que mujeres se llevan a sus hijos y que no pueden hacer absolutamente nada. Es el caso de Carlos Salgado. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. Carlos, es importante también dar las dos versiones, ¿no? Es decir, no solamente las mujeres somos víctimas, sino que también hay hombres que son víctimas, en este caso de personas, de progenitores, que se toman la justicia por su cuenta. Usted tenía el caso de custodia compartida con su hija, con su exmujer. Tienen una hija en común y finalmente se fugó con la niña. Adelántenos un poco esta historia porque luego, y además quiero que permanezca con nosotros todo el rato para escuchar este caso, hablaremos más en profundidad de lo que le sucedió. Bueno, sí, nosotros compartíamos la custodia de la niña, teníamos visitas una semana cada uno y en un momento determinado ella decidió dejar de cumplir el régimen de visitas. Yo le interpuse una demanda ante los juzgados y aunque me dieron la razón, ella seguía sin cumplir y nadie hacía nada para hacer efectivo el cumplimiento.
Y a partir nos de ahí demandamos una mutuamente. odisea, Carlos, que en unos instantes nos vas a contar. Quiero que permanezcas ahí, que escuches hoy pues todo lo que se va a plantear en esta mesa de actualidad con el caso de Juana Rivas. Así que invitadísimo. Muy bien. Vamos, si quieres, vamos a recordar entre todos un poquito que Juana Rivas eligió entregar a sus hijos en la comandancia de la Guardia Civil unas horas antes de que se cumpliera el plazo. La jueza le dijo que era a las 5 de la tarde, ella lo quiso hacer a las 11 y poco después su ex marido salía de ese lugar con los pequeños, con las imágenes que hemos empezado el programa. Acompañado por su procuradora y un integrante de la plataforma por la custodia compartida en Granada, Francesco Arcuri acudía a recoger a sus hijos a la comandancia de la Guardia Civil. A las 2 menos 20 de la tarde se acababan los 15 meses sin verlos y los 9 sin tener contacto con ellos. No debió nunca politizarse este tema, no debió nunca este tema hacerse pivotar hacia violencia de género, porque estamos ante un secuestro interparental de menores, 2 en este caso, pero creo que hoy es un día para pasar página y para mirar hacia el futuro. Solo 15 minutos antes, Juana Rivas abandonaba el lugar. Poco antes de las 12 y tras un mes y 2 días huida de la justicia, decidía entregar a sus hijos. Cumplía así con el auto judicial que la obligaba a hacerlo antes de las 5 de la tarde de ayer. Casi 2 horas duró ese reencuentro de Arcuri con los niños de 11 y 3 años. Eran las 3:30 de la tarde cuando abandonaban juntos la comandancia de la Guardia Civil. Aún no han podido viajar a Carlofonte y no saben cuándo podrán hacerlo. El próximo 31 de octubre, Juana y Francesco tendrán que verse las caras ante la justicia italiana para decidir sobre la custodia. Bueno, ayer ante el Consejo General del Poder Judicial, plataformas feministas contra la violencia de género, la violencia machista, pues se personaban para reivindicar muchísimas cosas. Pero vemos que no solamente las mujeres están solas, las mujeres reivindicamos, sino también pues hombres para la igualdad, en este caso desde Maracena, también reclaman que haya igualdad, también reclama que haya una serie de derechos. Os voy a ir preguntando a los dos, tanto a Ana Sánchez, que ahora nos acompaña como representante del Foro de Madrid contra la violencia machista, como a Paco Olvera, que está en Maracena, en Hombres para la Igualdad. ¿Qué observáis que falta en el sistema para que se lleve a cabo pues un trato correcto en caso de violencia de género? Ana. En el sistema falta básicamente de todo. Falta prevención, que venimos insistiendo de siempre. La prevención tiene que empezar en la escuela y hay que empezar a educar en igualdad desde que somos niños, porque si no es imposible que luego haya una igualdad real. Las mujeres sufrimos discriminación desde el momento de nacimiento, porque incluso a la hora de encontrar un trabajo, ya sabéis que hay una diferencia salarial entre lo que cobran las mujeres y lo que cobran los hombres de más de un 26%, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. Es decir, no es un hecho aislado la discriminación y la desigualdad. Lo que sí es más aislado, porque es el extremo de la desigualdad, es la violencia de género. Y es el caso que nos ocupa hoy. En este caso, en el de Juana Rivas, ¿en qué se ha fallado? Yo creo que en este caso se ha fallado en todo. Primero se ha fallado en una relación de pareja que era totalmente desigual y provocó que un hombre fuera agresivo con esa mujer y se provocara esa violencia doméstica. Posiblemente este es el extremo de la desigualdad. No hay nada peor. Podemos hablar de desigualdad social, laboral, pero cuando ya llegas en tu vida personal a someterte a este castigo por manos de un maltratador, esto, y ahí incido en el tema de la justicia y le doy la razón a los compañeros de que están ahora mismo en Maracena, sí, de Hombres para la Igualdad. Ahí falla la legalidad y la justicia porque no hay una correlación. Puede ser legal lo que está ocurriendo, que se considere un secuestro lo que ha hecho Juana, pero por justicia esa mujer tiene que preservar su integridad y la de sus hijos. Y por eso las entidades de mujeres defendemos a Juana y sobre todo pedimos a los jueces que ante todo se preserve y se proteja a esos niños. Esos niños que también ustedes reivindicaban, ¿no?, el decir, se tienen que escuchar. Claro. Que claro, no se les ha escuchado. Claro, y es que además esto va en contra de la propia norma jurídica. Cuando el niño tiene más de 11 años, el niño tiene que ser escuchado. Y sin embargo, la jueza se ha enconado tanto el tema que no ha permitido que este niño realmente elija con quién quiere estar y exponga públicamente cuál es la situación real que están viviendo. Con lo cual, seguiremos desde las organizaciones de mujeres, por supuesto, apoyando a Juana y pidiendo y reivindicando
esta protección para el menor que debe primar. Mira, todas las normativas a nivel internacional y a nivel europeo, sí. desde la CEDAW hasta el Consejo Europeo, lo que preservan ante todo es la integridad de los niños, en primer lugar, y de las mujeres. Después vendrá la aplicación del resto de la normativa legal. Ustedes, de hecho, ayer hablaban de que se había perdido la perspectiva de los menores. Totalmente. Que estaban completamente, Totalmente. no protegidos. Y hablaban también de un maltrato institucional hacia las mujeres. Claro. Aquí tenemos dos caras, ¿no? Por una parte esa la de maltrato institucional y por otra parte, pues oye, hay jueces para la democracia, hacían un comunicado el otro día de que se veían sometidos a unas presiones de descalificaciones, presiones políticas por parte de tal. ¿En qué punto estamos? Claro, dentro del ámbito jurídico y el ámbito de los jueces hay una gran diferencia en la opinión que tienen unos y otros. También sabéis que hace unos días una asociación de juezas daba la razón a Juana y decía que tenía que primar precisamente su integridad y la de sus hijos. Aquí hay mucha diferencia a la hora de opinar y a la hora de aplicar la norma. Entonces, nosotros lo que vamos a seguir insistiendo y volvemos a repetir desde el primer día es que un hombre maltratador sería una mujer maltratadora en el mismo caso y estaríamos en la misma posición, ¿vale? Pero un hombre maltratador no puede tener la custodia de los hijos y no puede educar a sus hijos. Antes de que llevemos el debate a mesa, que yo sé que Pedro quiere hablar y también Verónica como abogado, Paco Olvera, que está ahora con Jesús Navarro, Hombres para la Igualdad, ¿ustedes corroboran lo que se está diciendo en estos momentos por parte de Ana Sánchez? Paco, el elemento diferenciador en este caso es que el padre de los niños está condenado por maltrato. Efectivamente, es una cuestión clave. Ya lo ha dicho Jesús Miguel. Esto es un caso de maltrato, no es un caso único y exclusivo, no. Yo diría que es lo menor de una tutela, un litigio por una tutela compartida. Aquí hay una sentencia firme de un maltrato. Nosotros entendemos que un padre maltratador no tendría que tener esos derechos sobre los hijos. ¿Cómo? Recientemente nuestro Parlamento, un poquito antes de las vacaciones de verano, ha llegado a un acuerdo pacto estatal para que seguramente después de las vacaciones se apruebe una norma que diga que un progenitor condenado por maltrato pierde sus derechos de tutela y de custodia. Y dicho de otra manera muy sencilla, tal vez dentro de un mes, si se hubiera producido este hecho, no habría caso Juana Rivas y ningún otro caso de personas claro. que no sean atendidas en sus legítimos derechos en la defensa, que es lo que ha hecho Juana, de su hijo. Luego hablaremos de los cauces legales, de lo que le depara ahora a Juana Rivas todos estos procesos judiciales, Verónica, o sea que prepárate. Pero antes, Pedro, yo sé que querías hablar... Yo, al hilo de lo que decía Ana, que me ha parecido muy interesante, yo creo que ahora mismo, en el caso de Juana Rivas, ya estamos donde deberíamos de haber estado el 26 de julio. Es decir, las sentencias judiciales se pueden criticar, yo soy el primero en criticarlas, pero hay que respetarlas. Ahora mismo ya estamos en Italia, esto pasa a decidirse a partir de ahora en la justicia italiana, y Ana decía una cosa muy interesante, que es que los menores tienen que estar por delante de cualquier otro. ¿Qué sabemos de momento de los menores? Los informes que tenemos del mayor, de 11 años, dicen que su referencia es la madre, pero que tienen una relación positiva con el padre. Ahora hay dos fechas clave. Una, el 15 de octubre, que se entrega el primer informe psicológico sobre los menores ya a la jueza italiana, y luego el 31 de octubre, donde se decide realmente sobre la custodia. Porque aquí en España lo que hemos decidido es que Juana Rivas se ha llevado ilegalmente a los hijos aquí a España a espaldas de su padre. Yo lo que creo que tiene que tener en cuenta la justicia italiana de cara sobre todo a ese 31 de octubre son los antecedentes por malos tratos. No podemos orillar, eso no es una cuestión menor. Tiene que tener en cuenta los antecedentes, la sentencia por malos tratos, y que por favor se acelere esa denuncia por malos tratos que todavía sigue viva, porque no podemos caer en el perverso mensaje de que son malos tratos a la pareja. Quien maltrata a su pareja está maltratando a los hijos. Aparte que sería una incongruencia. ¿Cómo se puede decidir sobre una custodia si todavía no se ha resuelto una denuncia por malos tratos? Claro, no, es que esto es un sería, elemento capital. Un poco pues raro, ¿no, claro. Verónica? Vamos a ver. Ya sé que son dos procedimientos distintos, pero sería un poco raro, ¿no? Pero se pueden unir. Este tema está mal llevado desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Quiero decir, Juana Rivas lo que tendría que haber hecho
es, si quería hacer algo desde España, era, con la denuncia que presenta en el 2016, instar un procedimiento civil de modificación de medidas por alteración sustancial de los hechos, adjuntando esa denuncia del año 2016 por riesgo hacia sus hijos. Si eso se hubiese hecho así, en España lo máximo que hubiese podido ocurrir es que España se hubiese inhibido en favor de Italia. En cualquier caso, ya hubiese sido en España, ya hubiese sido en Italia, no estaríamos hablando de Juana Rivas. Claro. O sea, esto es un problema de asesoramiento muy grave, muy grave. Pero yo quiero decir dos cosas. Uno, a mí me preocupa mucho que el mensaje que se dé sea que los jueces se equivocan. Sí, por supuesto, yo lo digo, se equivocan muchas veces, una, ni dos, ni tres. No, muchas. Son personas. Pero con independencia de eso, me preocupa mucho que el mensaje que se genera es que los jueces han tomado decisiones sin tener en cuenta a los niños. Bueno, esos niños, como bien ha dicho Pedro, han sido sometidos a un psicosocial, que es lo que a día de hoy dispone ese juez. O sea, ese juez dispone de unas pruebas, dispone de unos mecanismos legales que han llevado a cabo esos abogados o quien haya sido. Dispone de ese procedimiento con las pruebas que hay. Y las pruebas que tiene es que, si bien es cierto que el vínculo fuerte es con la madre, con el padre no tienen mala relación. Y considera que no están en riesgo. Podemos discutirlo y podemos no estar de acuerdo, pero la forma no es esta. Con lo cual, yo lo he dicho desde el minuto uno. Cómo se sienta Juana Rivas, solo lo sabe Juana Rivas. Y no creo que nadie nos podamos meter. Y ahí yo no me voy a meter. No, ni nosotros hemos vivido lo que habrá vivido Juana Rivas. O sea, exactamente. Se habla de cordura. Bueno, una mujer que sufre malos tratos no le puedes pedir cordura. Vale. Pero yo, como abogado, y aquí sentada desde el punto de vista jurídico, no la puedo defender. Bajo ningún concepto, porque lo ha hecho mal. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora se va a encontrar con un procedimiento penal que no debería de haberse producido nunca. Eso para que se traduzca a la gente. Es decir, sigue el proceso de acusarla de secuestro de los niños. Eso es. Hay muchas personas que no saben de lo que estamos hablando. Y el de desobediencia, una resolución judicial. Ha desobedecido a un juez. Y también había otro que pesaba sobre ella, que era maltrato psicológico a los menores. Eso es. Ahora se va a enfrentar a ese procedimiento. Procedimiento que no se tendría que haber generado en ningún momento, si se hubiesen hecho las cosas bien desde el principio. Pero con independencia de eso diré que esto se trata de defender derechos humanos, que son los derechos de los menores, los derechos de Juana, los derechos del padre, los derechos de todos. Esos derechos solamente se pueden defender de una manera, y es a través de un Estado social, democrático y de derecho, donde hay tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. Y el judicial es uno. Y si el judicial da una resolución, tienes que cumplirla, porque es lo que hay. Entonces, una vez que se resuelva el penal, aquí dos opciones: o que de forma paralela se inicie un procedimiento civil, lo que se tendría que haber hecho desde el principio, de modificación de medidas, y ya veremos qué pasa, o que se resuelva ese penal y en base a ese penal se vaya a un procedimiento civil. Pero lo peor no es eso, lo peor es que ahora el padre tiene en su mano ese procedimiento penal que puede ir a su favor. Es decir, que el padre tendría que retirar, ¿no?, la acusación. Bueno, se puede seguir el fiscal, tampoco sería relevante. Podría continuar el fiscal, pero es que ahora mismo el fiscal encima ha filtrado un poco que... Bueno, vamos a ver ese comunicado antes de que quieras, Javier, yo sé que vas a hablar, pero vamos a ver ese comunicado, porque después de entregar a los niños, pues Juana Rivas ha emitido pues un texto en el que asegura que sigue confiando en la justicia. Vamos a escuchar. Confianza en el sistema judicial tras entregar hoy a sus dos hijos. A través de este comunicado, el equipo jurídico de Juana Rivas ha disentido respetuosamente del auto que fijó la orden y lo ha recurrido, aunque en acatamiento de lo resuelto judicialmente y como manifestación de obediencia y respeto hacia el órgano judicial, finalmente Juana Rivas ha entregado a los niños. También ha agradecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su trato amable, sensible y humano a lo largo de todas las diligencias. Finalmente, Rivas asegura que confía en el ordenamiento jurídico y en el sistema judicial y que su propósito es conseguir solo lo que sea más favorable para el interés superior de los menores. Quedamos a la espera de la resolución de los recursos planteados y acciones judiciales ejercitadas, concluye el comunicado. Bueno, confía en la justicia, una justicia, bueno, pues que evidentemente tendrá que continuar con los procesos abiertos. Lo que hay también que decir es que
han sido llamadas determinadas personas a declarar. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Porque además Ana Sánchez quiere puntualizar, porque como bien decías tú, Verónica, una mujer en ese estado no se le puede pedir tiene que estar bien aconsejada, porque lo que quiere es huir. Bueno, pues una de las grandes preguntas también que nos estamos planteando ahora es ¿dónde estará Francesco Arcuri? Ya que le veíamos en esa imagen con esos niños. José Carlos Fernández, desde ayer a mediodía, pues nada se sabe de él. Esas son las últimas imágenes que vimos, las de él introducido en ese todoterreno con los menores. Y estás, me parece que en Granada, cerca de la casa quizá, o cerca de donde él pueda parar. Estamos, Silvia, ¿qué tal? Estamos justo en esta comandancia de la Guardia Civil, donde ayer, como tú bien decías en esas imágenes, efectivamente se le veía entrar ayer a media mañana. Sobre las 3 de la tarde veíamos la entrada, queríamos decir, pero la salida no la vio nadie porque, bueno, se organizó de tal manera para que los medios de comunicación no pudiéramos grabar la salida de ese vehículo de Francesco con sus dos hijos. Salieron por una puerta trasera y por eso, pues, prácticamente nadie pudo ver la salida de la expareja de Juana Rivas. La pregunta, efectivamente, como tú bien decías, que se hace ahora todo el mundo es ¿dónde está Francesco Arcuri y dónde están sus dos hijos? Nosotros, hasta donde hemos podido saber, nos habrían confirmado que no se encontraría ya en Granada. Al parecer habría puesto rumbo hacia otra ciudad con el objetivo de las próximas horas ya sí poder tomar un avión en dirección a Italia. Y Silvia. Perfecto, José Carlos. Bueno, tenemos noticias de que vamos a poder además hablar con Adolfo Alonso, que es el abogado de Francesco Arcuri, para que nos cuente cómo fue ese reencuentro entre el padre y los hijos. Adolfo Alonso, muy buenos días. Como siempre, un placer. Lo mismo, gracias. Adolfo, usted ha declarado a la prensa que ha sido una buena elección por parte de Juana Rivas, que al principio los niños estaban pues un poco nerviosos, desorientados, quizá un poco recelosos, porque la situación pues fue complicada durante todo este tiempo. ¿Ha sido así ese reencuentro entre los menores y su padre? Bueno, siempre que se produce una situación de este tipo, es decir, siempre que hay una situación de sustracción interparental de menores, el reencuentro de los niños con el progenitor dejado atrás es delicado. Afortunadamente, creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han tenido un papel soberbio en todo lo que ha sido ayer este momento de encuentro. Lo han hecho muy bien y fueron preparando poco a poco este reencuentro, y cuando se produce el reencuentro, pues el niño tuvo una reacción normal en estos casos, que fue una inicial reacción de nerviosismo, incluso de rechazo hacia el padre, pero normalmente estas situaciones, cuando no hay nada de fondo real, se resuelven dejando a los niños hablando tranquilamente con el otro progenitor, y esto fue lo que se hizo. Habla usted de una sustracción, que eso puede originar que los menores sean reacios. Mi pregunta es, desde que Juana Rivas llegó a España, la familia ha declarado que nunca ella tuvo oposición para que Francesco Arcuri pudiese acercarse a verlos o que llamase por teléfono. ¿Por qué Francesco Arcuri no ha querido pisar España hasta esta fecha? ¿Por qué no ha querido tener contacto con sus hijos? Y si es lo contrario, por favor, rectifíquemelo. Pero las noticias que yo tengo es que él no se personó nunca. Se lo rectifico, pero yo lo que me planteo es cuántas veces vamos a volver sobre el pasado y por qué no miramos... No, es que me llama la atención, ¿no? A mí me secuestran un hijo, sé dónde está y perdóneme, Adolfo Alonso, pero vamos, yo creo que tardo 48 horas en personarme para ver a mi hijo, pero yo le pregunto si este señor pues intentó hacer algún tipo de movimiento para poder verles. Sí lo intento, efectivamente. Sí lo intentó. ¿De qué manera? Vamos a ver, es que estoy entrando en una pregunta que es que no desearía entrar para dar la respuesta. Bueno, él ha intentado... No, pues nada, pues no. No deseo entrar porque vuelvo a decir que lo que no quiero es volver a dar vueltas sobre el pasado, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito. Bueno, pues hablemos del futuro. ¿Es cierto que Juana Rivas no entregó con los niños el pasaporte ni la tarjeta de identidad? Es cierto que no ha entregado la documentación. En realidad
La documentación son las tarjetas de identidad italianas de los niños, fue requerida por el juzgado y no las ha entregado, sí. En estos momentos, ¿cuál va a ser el proceso judicial de cara a ustedes contra ella? ¿Van a seguir manteniendo esa vía que en estos momentos pesa sobre Juana Rivas, de sustracción de menores? ¿Nos podría un poquito adelantar? ¿O Francesco quiere ya un poco de paz? Creo que mi compañera lo ha explicado francamente bien. Francesco ya quiere paz y yo como abogado también quiero paz y quiero tranquilidad. Yo creo que tanto el fiscal como yo mismo presentamos los recursos, porque yo también presenté recurso contra la puesta en libertad provisional de doña Juana, pero presentamos el recurso motivados por movimientos de plazos. Y yo creo que los dos, yo por supuesto seguro, y creo que el fiscal también, lo presentamos antes de que Juana cumpliese con la orden judicial de entrega de los niños. Yo me imagino que el hecho de que Juana haya entregado a los niños, por lo menos para mí como abogado del señor Arcuri, tiene su relevancia en relación con la situación de mi recurso y de la petición de prisión provisional de la madre. Pero vamos, yo no deseo ni lo deseé verme en la tesitura de tener que estar hablando de una prisión provisional de la madre. Ciertamente a lo largo de mi trabajo he vivido estas situaciones y son situaciones que desgraciadamente conducen a la resolución de este tipo de problemas, las prisiones, pero también desde el punto de vista personal y desde el punto de vista familiar, yo creo que hay otros factores a considerar a la hora de mantener o no una petición de prisión provisional. Está claro. Yo creo que Verónica, la prisión en este momento no nos hace bien ni a los niños ni a nadie. Es que hay que pensar en los menores, sí. ¿no? Que esto es lo más importante, Verónica. La única pregunta que le quiero hacer al compañero es simplemente si nos puede contestar, igual no, si desde Italia se va a instar algún procedimiento civil en base a todos estos hechos para que se modifique ese régimen o ese régimen de visitas, o cómo van a hacerlo, pero ya no desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista civil, que afecte a la custodia y a las visitas de Juana con esos niños. Es decir, ¿qué van a pedir ellos como custodia? Pero desde el punto de vista civil, no nada que ver con el secuestro. Vamos a ver, el tema, yo realmente mi trabajo como abogado ha terminado. Es decir, mi trabajo como abogado era el trabajo de la ejecución de la sentencia y por tanto lo que es la custodia y las medidas de relaciones paterno-filiales las están llevando los abogados en Italia. Esto, compañera, como tú sabes, en Italia ha sido el mismo sistema que aquí, medidas provisionales y medidas definitivas. Entonces lo que hay ahora son unas medidas provisionales, puras y duras, de manera que van a estar pendientes de la vista que creo que se celebra a finales de octubre. Ahí sería la vista, las medidas definitivas. Hay que tener en cuenta que los niños tienen acordado las actividades judiciales. Estamos perdiendo un poco el sonido. Yo creo que mientras que lo recuperamos, vamos a dejar aquí la conversación. Volvemos con Adolfo Alonso y además para hablar de este tema, de Juana Rivas, de Francesco Arcuri y de cuál va a ser al final el paradero de esos niños, la vida de esos niños, ¿no? Con esos dos Hoy en la mañana, la gota fría. Pues no solamente en España, hablaremos también de Houston, de Luisiana y por supuesto hablaremos con nuestros tertulianos que ya están preparados en nuestra mesa de actualidad. Vamos a saludar a Ana Sánchez de la Cova, que pertenece al Foro de Madrid de Mujeres contra la Violencia Machista, o la violencia de género. Ana Sánchez, muy buenos días. Muy buenos Bienvenida. días. Estás muy bien acompañada, les voy a saludar porque se lo merecen. Son fantásticos Pedro Jiménez, Luis Fernando Durán, grandes periodistas, acompañados de una gran abogada, Verónica Guerrero, y de mi Javier Durán, criminólogo y, como él dice, guardia civil hasta que me muera. Eso es muy importante. Bueno, pues empezamos.
Con el tema que nos viene ocupando durante todo este mes de agosto y de julio, un tema que está generando muchísima polémica. De hecho, tanta polémica que los hay que están a favor de ella, los hay que están a favor de él, pero lo cierto es que al final Juana Rivas ha actuado y ha entregado a los hijos a su expareja. Jesús Navarro está con Paco Olvera, de Hombres por la Igualdad. Muy buenos días, Jesús. Ellos, que son de Maracena, del lugar de Juana Rivas, ¿qué opinan del caso de esta mujer? Son buenos conocedores del caso de Juana Rivas. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en directo en la mañana de Televisión Española. Un grupo de Hombres por la Igualdad de Maracena, que en el caso de Juana Rivas, ¿qué decís vosotros? ¿Estáis con Juana o entendéis la postura del padre? Nosotros estamos por los derechos de los menores y en este caso es también estar claramente con Juana, porque entendemos que, por ejemplo, al hijo mayor no se le ha preguntado o no se le ha preguntado suficientemente para que su derecho a decidir con qué progenitor quiere estar sea un tema clave. Nosotros estamos, por tanto, claramente con Juana Rivas, con el derecho de su hijo y para que estas cosas se resuelvan con unos procedimientos judiciales de acuerdo a un tema como es el que estamos hablando. Si nos limitamos al tema legal, ¿no pensáis que la razón la tendría el padre o, al margen de lo que diga la ley, que le daría en este caso la razón al padre, habría que escuchar o tener en cuenta la situación personal de Juana? Mira, si en algún momento tengo que poner un ejemplo de la diferencia que hay entre lo que es la legalidad y la justicia, uno de ellos sería el caso de Juana, porque a ojos vistas puede que la legalidad diga que los pasos que se han tenido que dar han sido los que realmente se han llevado a cabo, pero lo que manda el sentido común y lo que es de justicia va por otro lado completamente. ¿Tú tienes la misma opinión o, por el contrario, estás en medio? Porque yo sé que los vecinos de Maracena hay mucha división en este asunto. Bueno, yo, por supuesto, estoy con mis compañeros, que es la opinión que tenemos todos los Hombres por la Igualdad de Maracena, y entendemos que es un caso claramente de violencia de género y como tal debía de haberse contemplado. Y también que deberían de prevalecer los derechos de los menores en estos litigios y en estos casos, cosa que a nuestro entender no se ha tenido en cuenta. Bueno, pues son las palabras de Hombres por la Igualdad de Maracena. Jesús, estarán con nosotros porque además ahora también queremos introducir otro caso, que es, pues, si esta mujer está sufriendo, pues a lo mejor, no sé cómo lo podríamos decir, Ana Sánchez, la lentitud de la justicia en un caso de violencia de género, hay casos que también están protagonizados por hombres que de repente ven que mujeres se llevan a sus hijos y que no pueden hacer absolutamente nada. Es el caso de Carlos Salgado. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. Carlos, es importante también dar las dos versiones, ¿no? Es decir, no solamente las mujeres somos víctimas, sino que también hay hombres que son víctimas, en este caso de personas, de progenitores, que se toman la justicia por su cuenta. Usted tenía el caso de custodia compartida con su hija, con su exmujer. Tienen una hija en común y finalmente se fugó con la niña. Adelántenos un poco esta historia porque luego, y además quiero que permanezca con nosotros todo el rato para escuchar este caso, hablaremos más en profundidad de lo que le sucedió. Bueno, sí, nosotros compartíamos la custodia de la niña, teníamos visitas una semana cada uno y en un momento determinado ella decidió dejar de cumplir el régimen de visitas. Yo le interpuse una demanda ante los juzgados y aunque me dieron la razón, ella seguía sin cumplir y nadie hacía nada para hacer efectivo el cumplimiento. Y a partir de ahí una odisea, Carlos, que en unos instantes nos vas a contar. Quiero que permanezcas ahí, que escuches hoy pues todo lo que se va a plantear en esta mesa de actualidad con el caso de Juana Rivas. Así que invitadísimo. Muy bien. Vamos, si quieres, vamos a recordar entre todos un poquito que Juana Rivas eligió entregar a sus hijos en la comandancia de la Guardia Civil unas horas antes de que se cumpliera el plazo. La jueza le dijo que era a las 5 de la tarde, ella lo quiso hacer a las 11 y poco después su ex marido salía de su lugar con los pequeños, con las imágenes que hemos empezado el programa. Acompañado por su procuradora y un integrante de la plataforma por la custodia compartida en Granada, Francesco Arcuri acudía a recoger a sus hijos a la comandancia de la Guardia Civil. A las 2 menos 20 de la tarde se acababan los 15 meses sin verlos
y los 9 sin tener contacto con ellos. No debió nunca politizarse este tema, no debió nunca este tema hacerse pivotar hacia violencia de género, porque estamos ante un secuestro interparental de menores, 2 en este caso, pero creo que hoy es un día para pasar página y para mirar hacia el futuro. Solo 15 minutos antes, Juana Rivas abandonaba el lugar. Poco antes de las 12 y tras un mes y 2 días, huida de la justicia, decidía entregar a sus hijos. Cumplía así con el auto judicial que la obligaba a hacerlo antes de las 5 de la tarde de ayer. Casi 2 horas duró ese reencuentro de Arcuri con los niños de 11 y 3 años. Eran las 3:30 de la tarde cuando abandonaban juntos la comandancia de la Guardia Civil. Aún no han podido viajar a Carlofonte y no saben cuándo podrán hacerlo. El próximo 31 de octubre, Juana y Francesco tendrán que verse las caras ante la justicia italiana para decidir sobre la custodia. Bueno, ayer ante el Consejo General del Poder Judicial, plataformas feministas contra la violencia de género, la violencia machista, pues se personaban para reivindicar muchísimas cosas. Pero vemos que no solamente las mujeres están solas, las mujeres reivindicamos, sino también pues hombres para la igualdad, en este caso desde Maracena, también reclaman que haya igualdad, también reclama que haya una serie de derechos. Os voy a ir preguntando a los dos, tanto a Ana Sánchez, que ahora nos acompaña como representante del Foro de Madrid contra la violencia machista, como a Paco Olvera, que está en Maracena, en Hombres para la Igualdad. ¿Qué observáis que falta en el sistema para que se lleve a cabo pues un trato correcto en caso de violencia de género? Ana. En el sistema falta básicamente de todo. Falta prevención, que venimos insistiendo de siempre. La prevención tiene que empezar en la escuela y hay que empezar a educar en igualdad desde que somos niños, porque si no es imposible que luego haya una igualdad real. Las mujeres sufrimos discriminación desde el momento de nacimiento, porque incluso a la hora de encontrar un trabajo, ya sabéis que hay una diferencia salarial entre lo que cobra la mujer y lo que cobran los hombres de más de un 26%, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. Es decir, no es un hecho aislado la discriminación y la desigualdad. Lo que sí es más aislado, porque es el extremo de la desigualdad, es la violencia de género. Y es el caso que nos ocupa hoy. En este caso, en el de Juana Rivas, ¿en qué se ha fallado? Yo creo que en este caso se ha fallado en todo. Primero se ha fallado en una relación de pareja que era totalmente desigual y provocó que un hombre fuera agresivo con esa mujer y se provocara esa violencia doméstica. Posiblemente este es el extremo de la desigualdad. No hay nada peor. Podemos hablar de desigualdad social, laboral, pero cuando ya llegas en tu vida personal a someterte a este castigo por manos de un maltratador, esto, y ahí incido en el tema de la justicia y le doy la razón a los compañeros de que están ahora mismo en Maracena, sí, de Hombres para la Igualdad. Ahí falla la legalidad y la justicia porque no hay una correlación. Puede ser legal lo que está ocurriendo, que se considere un secuestro lo que ha hecho Juana, pero por justicia esa mujer tiene que preservar su integridad y la de sus hijos. Y por eso las entidades de mujeres defendemos a Juana y sobre todo pedimos a los jueces que ante todo se preserve y se proteja a esos niños. Esos niños que también ustedes reivindicaban, ¿no?, el decir, se tienen que escuchar. Claro. Que no se les ha escuchado. Claro, y es que además esto va en contra de la propia norma jurídica. Cuando el niño tiene más de 11 años, el niño tiene que ser escuchado. Y sin embargo, la jueza se ha enconado tanto el tema que no ha permitido que este niño realmente elija con quién quiere estar y exponga públicamente cuál es la situación real que están viviendo. Con lo cual, seguiremos desde las organizaciones de mujeres, por supuesto, apoyando a Juana y pidiendo y reivindicando esta protección para el menor que debe primar. Mira, todas las normativas a nivel internacional y a nivel europeo, sí, desde la CEDAW hasta el Consejo Europeo, lo que preservan ante todo es la integridad de los niños, en primer lugar, y de las mujeres. Después vendrá la aplicación del resto de la normativa legal. Ustedes, de hecho, ayer hablaban de que se había perdido la perspectiva de los menores. Totalmente. Que estaban completamente, pues eso, totalmente, no protegidos. Y hablaban también de un maltrato institucional hacia las mujeres. Claro. Aquí tenemos dos caras, ¿no? Por una parte se habla de maltrato institucional y por otra parte, pues oye, hay jueces para la democracia
hacían un comunicado el otro día de que se veían pues, sometidos a unas presiones de descalificaciones, presiones políticas por parte de tal. ¿En qué punto estamos? Claro, dentro del ámbito jurídico y el ámbito de los jueces hay una gran diferencia en la opinión que tienen unos y otros. También sabéis que hace unos días una asociación de juezas daba la razón a Juana y decía que tenía que primar precisamente su integridad y la de sus hijos. Aquí hay mucha diferencia a la hora de opinar y a la hora de aplicar la norma. Entonces, nosotros lo que vamos a seguir insistiendo y volvemos a repetir desde el primer día es que un hombre maltratador sería una mujer maltratadora en el mismo caso y estaríamos en la misma posición, ¿vale? Pero un hombre maltratador no puede tener la custodia de los hijos y no puede educar a sus hijos. Antes de que llevemos el debate a mesa, que yo sé que Pedro quiere hablar y también Verónica como abogado, Paco Olvera, que está ahora con Jesús Navarro, Hombres para la Igualdad, ¿ustedes corroboran lo que se está diciendo en estos momentos por parte de Ana Sánchez? Paco, el elemento diferenciador en este caso es que el padre de los niños está condenado por maltrato. Efectivamente, es una cuestión clave. Ya lo ha dicho Jesús Miguel. Esto es un caso de maltrato, no es un caso único y exclusivo, no. Yo diría que es lo menor de una tutela, un litigio por una tutela compartida. Aquí hay una sentencia firme de un maltrato. Nosotros entendemos que un padre maltratador no tendría que tener esos derechos sobre los hijos. ¿Cómo? Recientemente nuestro Parlamento, un poquito antes de las vacaciones de verano, ha llegado a un acuerdo pacto estatal para que seguramente después de las vacaciones se apruebe una norma que diga que un progenitor condenado por maltrato pierde sus derechos de tutela y de custodia. Y dicho de otra manera muy sencilla, tal vez dentro de un mes, si se hubiera producido este hecho, no habría caso Juana Rivas y ningún otro caso de personas claro, que no sean atendidas en sus legítimos derechos en la defensa, que es lo que ha hecho Juana, de su hijo. Luego hablaremos de los cauces legales, de lo que le depara ahora a Juana Rivas todos estos procesos judiciales, Verónica, o sea que prepárate. Pero antes, Pedro, yo sé que querías hablar... Yo, al hilo de lo que decía Ana, que me ha parecido muy interesante, yo creo que ahora mismo, en el caso de Juana Rivas, ya estamos donde deberíamos de haber estado el 26 de julio. Es decir, las sentencias judiciales se pueden criticar, yo soy el primero en criticarlas, pero hay que respetarlas. Ahora mismo ya estamos en Italia, esto pasa a decidirse a partir de ahora en la justicia italiana, y Ana decía una cosa muy interesante, que es que los menores tienen que estar por delante de cualquier otro. ¿Qué sabemos de momento de los menores? Los informes que tenemos del mayor de 11 años dicen que su referencia es la madre, pero que tienen una relación positiva con el padre. Ahora hay dos fechas clave. Una, el 15 de octubre, que se entrega el primer informe psicológico sobre los menores ya a la jueza italiana, y luego el 31 de octubre, donde se decide realmente sobre la custodia. Porque aquí en España lo que hemos decidido es que Juana Rivas se ha llevado ilegalmente a los hijos aquí a España a espaldas de su padre. Yo lo que creo que tiene que tener en cuenta la justicia italiana de cara sobre todo a ese 31 de octubre son los antecedentes por malos tratos. No podemos orillar, eso no es una cuestión menor. Tiene que tener en cuenta los antecedentes, la sentencia por malos tratos, y que por favor se acelere esa denuncia por malos tratos que todavía sigue viva, porque no podemos caer en el perverso mensaje de que son malos tratos a la pareja. Quien maltrata a su pareja está maltratando a los hijos. Aparte que sería una incongruencia. ¿Cómo se puede decidir sobre una custodia si todavía no se ha resuelto una denuncia por malos tratos? Claro, no, es que es un elemento capital. Un poco pues raro, ¿no, claro. Verónica? Vamos a ver. Ya sé que son dos procedimientos distintos, pero sería un poco raro, ¿no? El que pero se pueden unir. Este tema está mal llevado desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Quiero decir, Juana Rivas lo que tendría que haber hecho es, si quería hacer algo desde España, era con la denuncia que presenta en el 2016, instar un procedimiento civil de modificación de medidas por alteración sustancial de los hechos, adjuntando esa denuncia del año 2016 por riesgo hacia sus hijos. Si eso se hubiese hecho así, en España lo máximo que hubiese podido ocurrir es que España se hubiese inhibido en favor de Italia. En cualquier caso, ya hubiese sido en España, ya hubiese sido en Italia, no estaríamos hablando de Juana Rivas. Claro. O sea, esto es un problema de asesoramiento muy grave, muy grave. Pero yo quiero decir dos cosas. Uno,
A mí me preocupa mucho que el mensaje que se dé sea que los jueces se equivocan. Sí, por supuesto, yo lo digo, se equivocan muchas veces, una, ni dos, ni tres, pues muchas. Son personas. Pero con independencia de eso, me preocupa mucho que el mensaje que se genera es que los jueces han tomado decisiones sin tener en cuenta a los niños. Bueno, esos niños, como bien ha dicho Pedro, han sido sometidos a un psicosocial, que es lo que a día de hoy dispone ese juez. O sea, ese juez dispone de unas pruebas, dispone de unos mecanismos legales que han llevado a cabo esos abogados o quien haya sido. Dispone de ese procedimiento con las pruebas que hay. Y las pruebas que tiene es que, si bien es cierto que el vínculo fuerte es con la madre, con el padre no tienen mala relación. Y considera que no están en riesgo. Podemos discutirlo y podemos no estar de acuerdo, pero la forma no es esta. Con lo cual, yo lo he dicho desde el minuto uno. Cómo se sienta Juana Rivas solo lo sabe Juana Rivas, y no creo que nadie nos podamos meter, y ahí yo no me voy a meter. No, ni nosotros hemos vivido lo que habrá vivido Juana Rivas. O sea, es que exactamente. Se habla de cordura. Bueno, una mujer que sufre malos tratos no le puedes pedir cordura, vale, pero yo como abogado, y aquí sentada desde el punto de vista jurídico, no la puedo defender bajo ningún concepto, porque lo ha hecho mal. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora se va a encontrar con un procedimiento penal que no debería de haberse producido nunca. Eso para que se traduzca a la gente. Es decir, sigue el proceso de acusarla de secuestro de los niños. Eso es. Hay muchas personas que no saben de lo que estamos hablando. Y el de desobediencia a una resolución judicial. Ha desobedecido a un juez. Y también había otro que pesaba sobre ella, que era maltrato psicológico a los menores. Eso es. Ahora se va a enfrentar a ese procedimiento que no se tendría que haber generado en ningún momento, si se hubiesen hecho las cosas bien desde el principio. Pero con independencia de eso, diré que esto se trata de defender derechos humanos, que son los derechos de los menores, los derechos de Juana, los derechos del padre, los derechos de todos. Esos derechos solamente se pueden defender de una manera, y es a través de un Estado social, democrático y de derecho, donde hay tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo, y el judicial es uno. Y si el judicial da una resolución, tienes que cumplirla, porque es lo que hay. Entonces, una vez que se resuelva el penal, aquí hay dos opciones: o que de forma paralela se inicie un procedimiento civil, lo que se tendría que haber hecho desde el principio, de modificación de medidas, y ya veremos qué pasa, o que se resuelva ese penal y en base a ese penal se vaya a un procedimiento civil. Pero lo peor no es eso, lo peor es que ahora el padre tiene en su mano ese procedimiento penal que puede ir a su favor. Es decir, que el padre tendría que retirar, ¿no?, la acusación. Bueno, de se puede seguir el fiscal, tampoco sería relevante. Podría continuar el fiscal, pero es que ahora mismo el fiscal encima... ha filtrado un poco que... Bueno, vamos a ver ese comunicado antes de que quieras, Javier, yo sé que vas a hablar, pero vamos a ver ese comunicado, porque después de entregar a los niños, pues Juana Rivas ha emitido pues un texto en el que asegura que sigue confiando en la justicia. Vamos a escuchar. Confianza en el sistema judicial tras entregar hoy a sus dos hijos. A través de este comunicado, el equipo jurídico de Juana Rivas ha disentido respetuosamente del auto que fijó la orden y lo ha recurrido, aunque en acatamiento de lo resuelto judicialmente y como manifestación de obediencia y respeto hacia el órgano judicial, finalmente Juana Rivas ha entregado a los niños. También ha agradecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su trato amable, sensible y humano a lo largo de todas las diligencias. Finalmente, Rivas asegura que confía en el ordenamiento jurídico y en el sistema judicial y que su propósito es conseguir solo lo que sea más favorable para el interés superior de los menores. Quedamos a la espera de la resolución de los recursos planteados y acciones judiciales ejercitadas, concluye el comunicado. Bueno, confía en la justicia, una justicia, bueno, pues que evidentemente tendrá que continuar con los procesos abiertos. Lo que hay también que decir es que han sido llamadas determinadas personas a declarar, y de eso vamos a hablar, ¿no? Porque además Ana Sánchez quiere puntualizar, porque como bien decías tú, Verónica, una mujer en ese estado no se le puede pedir tiene que estar bien aconsejada, porque lo que quiere es huir. Bueno, pues una de las grandes preguntas también que nos estamos planteando ahora es ¿dónde estará Francesco Arcuri? Ya que le veíamos en esa imagen con esos niños. José Carlos Fernández, desde ayer a mediodía, pues nada se sabe de él. Esas son las últimas imágenes que vimos, las de él introducido en ese todoterreno con los menores, y estás, me parece que en Granada, cerca de la casa quizá, o cerca de donde él pueda parar.
Estamos, Silvia, ¿qué tal? Estamos justo en esta comandancia de la Guardia Civil, donde ayer, como tú bien decías en esas imágenes, efectivamente se le veía entrar ayer a media mañana. Sobre las 3 de la tarde veíamos la entrada, queríamos decir, pero la salida no la vio nadie porque, bueno, se organizó de tal manera para que los medios de comunicación no pudiéramos grabar la salida de ese vehículo de Francesco con sus dos hijos. Salieron por una puerta trasera y por eso, pues, prácticamente nadie pudo ver la salida de la expareja de Juana Rivas. La pregunta, efectivamente, como tú bien decías, que se hace ahora todo el mundo es ¿dónde está Francesco Arcuri y dónde están sus dos hijos? Nosotros, hasta donde hemos podido saber, nos habrían confirmado que no se encontraría ya en Granada. Al parecer habría puesto rumbo hacia otra ciudad con el objetivo de las próximas horas ya sí poder tomar un avión en dirección a Italia. Y Silvia. Perfecto, José Carlos. Bueno, tenemos noticias de que vamos a poder además hablar con Adolfo Alonso, que es el abogado de Francesco Arcuri, para que nos cuente cómo fue ese reencuentro entre el padre y los hijos. Adolfo Alonso, muy buenos días. Como siempre, un placer. Lo mismo, gracias. Adolfo, usted ha declarado a la prensa que ha sido una buena elección por parte de Juana Rivas, que al principio los niños estaban pues un poco nerviosos, desorientados, quizá un poco recelosos, porque la situación pues fue complicada durante todo este tiempo. ¿Ha sido así ese reencuentro entre los menores y su padre? Bueno, siempre que se produce una situación de este tipo, es decir, siempre que hay una situación de sustracción interparental de menores, el reencuentro de los niños con el progenitor dejado atrás es delicado. Afortunadamente, creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han tenido un papel soberbio en todo lo que ha sido ayer este momento de encuentro. Lo han hecho muy bien y fueron preparando poco a poco este reencuentro, y cuando se produce el reencuentro, pues el niño tuvo una reacción normal en estos casos, que fue una inicial reacción de nerviosismo, incluso de rechazo hacia el padre, pero normalmente estas situaciones, cuando no hay nada de fondo real, se resuelven dejando a los niños hablando tranquilamente con el progenitor, y esto fue lo que se hizo. Habla usted de una sustracción, que eso puede originar que los menores sean reacios. Mi pregunta es, desde que Juana Rivas llegó a España, la familia ha declarado que nunca ella tuvo oposición para que Francesco Arcuri pudiese acercarse a verlos o que llamase por teléfono. ¿Por qué Francesco Arcuri no ha querido pisar España hasta esta fecha? ¿Por qué no ha querido tener contacto con sus hijos? Y si es lo contrario, por favor, rectifíquemelo. Pero las noticias que yo tengo es que él no se personó nunca. Se lo rectifico, pero yo lo que me planteo es cuántas veces vamos a volver sobre el pasado y por qué no miramos... No, es que me llama la atención, ¿no? A mí me secuestran un hijo, sé dónde está y perdóneme, Adolfo Alonso, pero vamos, yo creo que tardo 48 horas en personarme para ver a mi hijo, pero yo le pregunto si este señor pues intentó hacer algún tipo de movimiento para poder verles. Sí lo intento, efectivamente. Sí lo intentó. ¿De qué manera? Vamos a ver, es que estoy entrando en una pregunta que es que no desearía entrar para dar la respuesta. Bueno, él ha intentado... No, pues nada, pues no. No deseo entrar porque vuelvo a decir que lo que no quiero es volver a dar vueltas sobre el pasado, teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito. Bueno, pues hablemos del futuro. ¿Es cierto que Juana Rivas no entregó con los niños el pasaporte ni la tarjeta de identidad? Es cierto que no ha entregado la documentación. En realidad, la documentación son las tarjetas de identidad italianas de los niños. Fue requerida por el juzgado y no las ha entregado, sí. En estos momentos, ¿cuál va a ser el proceso judicial de cara a ustedes contra ella? ¿Van a seguir manteniendo esa vía que en estos momentos pesa sobre Juana Rivas, de sustracción de menores? ¿Nos podría un poquito adelantar? ¿O Francesco quiere ya un poco de paz? Creo que mi compañera lo ha explicado francamente bien.
Francesco ya quiere paz y yo como abogado también quiero paz y quiero tranquilidad. Yo creo que tanto el fiscal como yo mismo presentamos los recursos, porque yo también presenté recurso contra la puesta en libertad provisional de doña Juana, pero presentamos el recurso motivados por movimientos de plazos. Y yo creo que los dos, yo por supuesto seguro, y creo que el fiscal también, lo presentamos antes de que Juana cumpliese con la orden judicial de entrega de los niños. Yo me imagino que el hecho de que Juana haya entregado a los niños, por lo menos para mí como abogado del señor Arcuri, tiene su relevancia en relación con la situación de mi recurso y de la petición de prisión provisional de la madre. Pero vamos, yo no deseo ni lo deseé verme en la tesitura de tener que estar hablando de una prisión provisional de la madre. Ciertamente a lo largo de mi trabajo he vivido estas situaciones y son situaciones que desgraciadamente conducen a la resolución de este tipo de problemas, las prisiones, pero también desde el punto de vista personal y desde el punto de vista familiar, yo creo que hay otros factores a considerar a la hora de mantener o no una petición de prisión provisional. Está claro. Yo creo que Verónica, la prisión en este momento no nos hace bien ni a los niños ni a nadie. Es que hay que pensar en los menores, sí, ¿no? Que esto es lo más importante, Verónica. La única pregunta que le quiero hacer al compañero es simplemente si nos puede contestar, igual no, si desde Italia se va a instar algún procedimiento civil en base a todos estos hechos para que se modifique ese régimen o ese régimen de visitas, o cómo van a hacerlo, pero ya no desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista civil, que afecte a la custodia y a las visitas de Juana con esos niños. Es decir, ¿qué van a pedir ellos como custodia? Pero desde el punto de vista civil, no nada que ver con el secuestro. Vamos a ver, el tema, yo realmente mi trabajo como abogado ha terminado. Es decir, mi trabajo como abogado era el trabajo de la ejecución de la sentencia y por tanto lo que es la custodia y las medidas de relaciones paterno-filiales las están llevando los abogados en Italia. Esto, compañera, como tú sabes, en Italia sigue el mismo sistema que aquí, medidas provisionales y medidas definitivas. Entonces lo que hay ahora son unas medidas provisionales, puras y duras, de manera que van a estar pendientes de la vista que creo que se celebra a finales de octubre. Ahí sería la vista, las medidas definitivas. Hay que tener en cuenta que los niños tienen acordado las actividades judiciales. Estamos perdiendo un poco el sonido. Yo creo que mientras que lo recuperamos, vamos a dejar aquí la conversación. Volvemos con Adolfo Alonso y además para hablar de este tema, de Juana Rivas, de Francesco Arcuri y de cuál va a ser al final el paradero de esos niños, la vida de esos niños, ¿no? Con y llega a estar lloviendo más tiempo de lo que ha estado, se nos inunda todo y se estropea toda la cosecha. Más de 3.000 rayos al día en Galicia, 400 intervenciones de bomberos en Madrid. Hoy en la mañana, la gota fría. Sala Al Carib ofreció apoyo logístico y compró billetes de avión para los miembros de la célula, pero el juez considera que no tiene conexión con los atentados, por eso está en libertad. Ahora, de vuelta a casa, un equipo de este programa ha hablado con él. ¿Es cierto que tú solamente ponías las tarjetas de crédito? Todos los detalles hoy en la mañana. Bueno, un gran trabajo que luego veremos por parte de Isidoro Contreras. Ahora estábamos hablando antes de estos minutos de pausa con Adolfo Alonso, que es el abogado de Francesco Arcuri. Teníamos ahí unos problemas en la conexión a través de Skype y bueno, me gustaría seguir manteniendo esta conversación, Adolfo. Estábamos hablando de algo en lo que usted se quedó en medio. Estábamos en las provisionales, que en Italia estaban las provisionales, que se tenía que celebrar la vista de las definitivas y yo le preguntaba. A ver, el 31 de octubre, ¿no? Se espera que se ponga en tela de juicio. Yo lo voy a traducir para que
que la gente que anda por casa lo pueda entender. Porque que sois dos abogados maravillosos, pero de verdad, para que se decida, ¿no?, ese día, pues la custodia de esos niños. Lo que pasa que nos decía el compañero que eso lo lleva un abogado de Italia y era simplemente por si él podía apuntar un poco en esas medidas definitivas qué línea va a seguir el padre. Si se lo ha comentado Francesco. O si se lo ha comentado Francesco, si nos podía decir algo más en torno a ese juicio de octubre. La cuestión es que, como he comentado, está acordado que los servicios sociales italianos intervengan. Entonces, lógicamente, los servicios sociales italianos verán a los niños y emitirán un informe en relación con la situación de los niños y cómo se encuentran los niños, que es igual que la prueba de los equipos psicosociales que se hizo aquí en su. Entonces, yo me imagino. Volvemos a tener problemas, a ver si ahora. Sí, siga, señor Alonso, a ver si ahora recuperamos. Perdón, yo imagino que los compañeros italianos esperarán a ver qué dicen los equipos psicosociales, los servicios sociales italianos sobre la adopción de los niños. Y poco más puedo decir sobre esto. Yo sí quiero insistir en que todo el respeto del mundo a todas las personas que han intervenido aquí. De verdad que esto se ha planteado de una forma que podía haberse evitado. Es decir, siempre he dicho que esto, que aquí se estaba planteando como la gran batalla, en realidad era una pequeña cosa, de la crisis familiar y la solución de esta crisis familiar que tendría lugar en Italia dentro de las medidas definitivas sobre custodia. No estamos escuchando bien la conversación que estamos manteniendo con usted, señor Alonso. Estaba diciendo que no estaba de acuerdo con la situación, de cómo se había desenvuelto o algo así. Es que a veces sí, lo que decía es que siempre he transmitido la idea de que esto, lo que estábamos viviendo en España, era una pequeña cosa en relación con lo más importante, que era la custodia de los niños. De manera que aquí se estaba discutiendo nada más que una restitución al lugar de su última residencia, cuando en realidad la gran batalla está en Italia en relación con la custodia de los niños. Claro. Se ha planteado aquí la gran batalla cuando debió haberse planteado en Italia y debe plantearse en Italia. Entonces a mí realmente me genera un poco de coraje, en el buen sentido de la palabra, todo lo que ha pasado aquí en relación con la importancia relativa que tiene y la importancia absoluta que tiene en Italia. De todas formas, el derecho a la defensa está absolutamente garantizado en Italia para doña Juana, y solo permítame que añada una cosa en relación con un comentario que hizo la compañera. Yo sinceramente estoy orgulloso de ser abogado. Estoy orgulloso de los compañeros, porque yo creo que todos los compañeros, con independencia de lo que pensásemos sobre la situación, hemos reaccionado en bloque a favor del Estado de Derecho. Y hemos reaccionado en bloque a favor del Poder Judicial como instancia de decidir las cuestiones. Esto me produce mucho. Cada uno piensa. Volvemos a perder otra vez el sonido. Que decía usted que le producía mucho orgullo ver cómo ha reaccionado la profesión, cómo mis compañeros, todos los compañeros, hemos reaccionado a favor del Estado de Derecho y del cumplimiento de las resoluciones judiciales y del respeto al Poder Judicial, con independencia de lo que pensásemos del caso. Y a mí esto lo que me pone de manifiesto es que tenemos una profesión muy sana y muy centrada en que es nuestro papel en esta sociedad y en la justicia. Bueno, sí. Yo cuando hablaba de la vulneración o de la defensa de los derechos humanos en el Estado democrático, no me refiero a los abogados, que sé que lo hacen, me refiero
a los clientes. O sea, a quien me refiero es a quien tiene que cumplir esa resolución judicial, que no es el abogado. Ojo. O sea, el abogado asesorará, el cliente hará. Sí, luego hablaremos de esos asesoramientos, de por qué hay varias personas en tela de juicio en estos momentos, miradas por la justicia, y lo que él antes estaba comentando de esos niños, de esos menores, que esa custodia la sabremos pues el 31 de octubre en Italia. Pues bien, esos menores, los hijos de Juana Rivas, abandonaron la comandancia de la Guardia Civil junto a su padre ayer alrededor de las 3 de la tarde. Es el planteamiento que hacemos. ¿Qué futuro les espera ahora? Bueno, pues de momento lo que sí sabemos es que la primera parada será Italia, con supervisión de servicios sociales italianos. Los hijos de Juana Rivas ya están con su padre tras ser entregados por ella misma a la Guardia Civil. El propio Francesco Arcuri los ha recogido personalmente en la comandancia de Granada. Arcuri podrá regresar ahora con sus hijos de 11 y 3 años hasta Carloforte, un municipio situado en la pequeña isla de San Pietro, al noroeste de Cerdeña, localidad donde ya en 2013 la pareja se embarcó en una aventura empresarial con la apertura de un hotel, el Nature Friendly. Ambos estuvieron allí viviendo y trabajando junto a sus hijos hasta mayo de 2016, cuando Juana vuelve a España con los menores. Un día para la esperanza de que doña Juana encuentre una solución a su situación familiar, una solución desde el punto de vista del derecho y una solución de futuro para sus hijos, para que tengan no solo una madre, sino un padre y una madre. El hijo pequeño de la pareja nació en Italia una vez sus padres ya se habían trasladado a Carloforte para abrir el citado establecimiento. Incluso el hijo mayor estuvo escolarizado en el país transalpino durante los 3 años que estuvo viviendo allí. Ahora ambos volverán para retomar la vida que allí llevaban hasta 2015. Una jueza italiana ha pedido ya a los servicios sociales de este país que controlen si los niños están bien o no con Arcuri. A este respecto, el padre asegura que la madre y su entorno han puesto al hijo mayor en su contra, mientras Juana asegura que su hijo dejó de querer hablar con el padre cuando se enteró de que éste la había denunciado por secuestro. La juez de Granada, que ha obligado a Juana a devolver a los niños al padre, justifica dicha medida, entre otros motivos, para evitar la alienación parental de los menores, dado el tiempo que, dice, han permanecido bajo la potestad de la madre. La jueza de Granada tampoco descarta llamar a declarar al mayor de ellos. Por su parte, el abogado de Arcuri dice que tras el reencuentro, los niños están bien con su padre. Bueno, pues tenemos con nosotros a Ana Sánchez de la Cova. Hemos tenido que cerrar esa conexión vía con Adolfo Alonso, con el abogado de Francesco Arcuri, porque teníamos bastantes problemas en el sonido. Ana, él decía que lo que quiere ahora es paz, es serenidad, que todo está en manos de la justicia italiana y que se ha perdido el tiempo. Es decir, que lo que tenía que haber hecho Juana Rivas era haber denunciado ya allí directamente. Claro. Como mujer que defiendes a las mujeres que sufren violencia de género. Una mujer que sufre violencia de género tiene capacidad de raciocinio, de racionalizar lo que le pasa en ese momento y decir, pues me toca aquí, me toca allá y me toca acuya, o huye. Sí. Es una pregunta, no lo sé. Sí, me gustaría aclararos que, aparte de ser activista de los movimientos feministas, soy psicólogo y especialista en maltrato. Una mujer maltratada es una mujer que psicológicamente está muy deteriorada. Para empezar, tiene la autoestima por los suelos, es una mujer, porque esto es un proceso de muchos años, de muchos meses. Entonces esa mujer no tiene capacidad para reaccionar de una manera lógica, que es lo que se está planteando. Se anula, además, se anula su capacidad de decisión. Claro, de hecho, como yo le comentaba hace un rato a ella, cuando ella toma la decisión, porque el problema de la mujer maltratada es que aguanta situaciones extremas. Cuando llega un momento en que no aguanta más y coge a sus hijos y se va buscando protección a este país, que ella espera encontrar aquí la protección, el apoyo, y se viene con su familia. Pero hay que también matizar una cosa, que esa mujer ahí no es que esté bien, sigue mal. O sea, el maltrato, porque dicen, bueno, fue maltratada, ahora vive de maravilla. Perdonen. Silvia, como psicólogo te diré a lo largo de mucho tiempo. A lo largo de toda su vida en muchas ocasiones. Es incluso comparable con el síndrome de Estocolmo. La mujer maltratada ni siquiera es capaz de reconocer en su maltratador el maltrato y continúa con él, y aunque la maltrate y se separe de él o se aparte de él, digamos, momentáneamente, vuelve. Sigue siendo el mujer maltratador maltratada. suele tener también un perfil
un tanto psicopático en el sentido de que es un poco encantador de serpientes, porque claro, el maltratador lo que quiere es tener la figura maltratada, con lo cual se preocupa de volver a recuperar. Por eso es importante el asesoramiento en ese momento, ¿verdad, Verónica? Sí, claro, pero debe ser un asesoramiento correcto, no como el que ha tenido Pero Juan. además una cosa que quiero puntualizar, estoy de acuerdo con lo que decís, totalmente, transcribo palabra a palabra. Ahora bien, lo que no podemos pedir a un juez es que tenga en cuenta esa situación hasta el punto de que todo lo que haga constituya un eximente. Ojo, No, pero vale, perdona. pero un momento. Por eso es importante las personas que están en su entorno. Claro, eso es fundamental y como tú muy Es que bien vamos a sabes, hablar de los ello. rangos, las leyes tienen rango y lo que es la protección a los derechos de la infancia tienen que estar por encima de este otro delito. Es que eso y es una aquí cosa- no se está viendo realmente que haya esa protección. Bueno, estaba hablando antes de eso, de que el entorno de la víctima Sí. tiene que ser muy importante a la hora de tomar una serie de decisiones y por eso, Jota, en los próximos días, pues varias personas del entorno de Juana Rivas, que ustedes ya estarán hartas de verlas en la pantalla, pues deberán de declarar. ¿Cuál es el calendario que tienen por delante, Jota, y quiénes son? Venga, vamos a verlo. Silvia, antes si quieren aclaramos quiénes son los que tendrán que declarar. Como decía Silvia, la jueza quiere escuchar, pues fíjense, a la familia de Juana Rivas y dice en el auto, hasta el 2º grado de consanguinidad. Familia hasta el 2º grado de consanguinidad. También a su asesora jurídica y por último a su psicóloga. Ya les digo que hasta el 2º grado de consanguinidad implica padres, hijos, abuelos, nietos, incluso hermanos. El calendario lo vamos a ver aquí. 30 de agosto. ¿Quién declara mañana? Están citadas la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena. La conocen ustedes, Francisca Granados. Tendrá que ir como investigada ante la magistrada. Y también la psicóloga de ese organismo, Teresa Sanz. Aquí la ven en una foto junto a Juana, esta señora de las gafas. ¿En calidad de qué? Pues como investigadas. La jueza quiere saber si han sido inductoras o partícipes necesarias en la sustracción de esos menores. Vamos al 31, un poco más complicado según lo vean aquí, pero se lo voy a explicar. Es el turno de la familia. Como decíamos, hasta 2º grado de consanguinidad, también en calidad de investigados para conocer su presunta intervención en el posible delito de sustracción de menores. En este caso, en el auto, la magistrada no detalla con nombres y apellidos quiénes son e incluso no especifica si se refiere solo a los mayores de edad. En todo caso, como están imputados, descartaríamos hijos y nietos y nos podríamos quedar prácticamente con padre y madre de Juana y también los hermanos. Isabel, que la conocemos, otro hermano que hasta ahora no ha aparecido, y padres, Manuel, que lo conocemos, y su madre, que tampoco se ha dejado ver en estos momentos. Abuelos, no tenemos constancia de que hayan sido llamados a testificar ante la magistrada. Este sería el calendario que tienen en Granada a partir de mañana. Y hablamos de inducción. Luego hablaremos la diferencia de inducción y encubrimiento, o es más o menos lo mismo, Verónica. Aquí realmente lo que mejor les puede ocurrir es que se vea que no hay participación, ¿no? Pero dentro de eso hay otra figura que es encubridor. No hace falta ser ni inductor ni cooperador necesario, sino que se puede ser encubridor. Pero hay que decir una cosa, en el caso sobre todo de los familiares, el artículo 23 del Código Penal habla, que yo ahora lo explico muy rápido, de la circunstancia la circunstancia mixta de parentesco. Esa circunstancia que es ser familia, tener alguna relación análoga de afectividad, esa circunstancia puede operar o como agravante o como atenuante. En este caso operaría como atenuante. Y es más, ya no solo puede operar como atenuante que baje la pena, sino que se puede considerar lo que se llama muy cualificada, es decir, como para que todo el mundo lo entienda, una superatenuante. Claro, y en ese de que caso, es la familia que tiene que recoger a su hija, que no la va a dejar en la calle con eso. La situación de estrés, el movimiento, el revuelo Bueno, mediático, Luis, en que ese querías caso, hablar, porque perdona, y vamos a hablar termino ahora con Carlos rápido. Salgado, que es la cara de la otra moneda, es decir, el hombre en que ese sufre caso esto. no entrarían en prisión. Solamente por terminar, si queréis. Ahora lo que tiene que hacer padre y madre es llegar a un acuerdo en beneficio de los hijos. Pero sí, es pedir mucho. Eso es lo fundamental. Eso es lo que no hablamos. Pedirle peras al olmo. Ahora mismo sabemos en este momento la situación de esos niños, la desconocemos. No sabemos si esos niños se encuentran bien o mal. Ahora mismo no lo sabemos. Ni si están en la Es una calle. incógnita. Echar a su madre tendrán que echarle. Hombre, Más, están de sufriendo menos, porque por Dios. su Si madre- llevan un año con su madre, Con no una van a estar denuncia echándole. entre Pero bueno, medias, Luis Per, es muy pero hay complicado. denuncia entre medias de Luis Per, 2016 de hay maltratos. un abogado mediación. muy conocido, que no voy a dar el nombre, me dijo una vez que él no se dedicaba a cuestiones de familia porque eran asuntos que nunca se cerraban. Y creo Es que verdad. cuando hay violencia de género de No por se medio, cierra.
cuando hay este tipo de, cuando encima es tóxica la relación y hay violencia de género, todavía es bueno, pues yo espero que a nuestro invitado de hoy, Carlos Salgado, su calvario termine. ¿Por qué? Porque estamos dando el caso de una mujer, pero también hay hombres que sufren esto, ¿eh? Y bueno, el calvario de Carlos pues comienza cuando, como les contaba al principio, se separan y su exmujer empieza a incumplir una custodia que entre ellos tenían, que era la custodia compartida. En ese momento nos decía Carlos, bueno, pues que él la denuncia. Y nos quedamos en ese momento. Carlos, a partir de esa denuncia, ¿qué hace? ¿Qué ocurrió a continuación? ¿Qué hizo su exmujer? Buenos días, Silvia. Bueno, no fue una denuncia, fue una demanda. Es decir, una denuncia ya no se puede denunciar por un incumplimiento de visitas. Se ha modificado esto, ya no es penal, ahora es civil, de manera que tuve que poner una demanda con abogado y procurador. Con lo cual, la lentitud de la justicia tardó más de 1 mes y medio en darme la razón de que la mujer, la madre de la niña, tenía que cumplir y entregarme a la niña. El problema es que ella seguía desobedeciendo al juez, no hacía ni caso. Y volví a poner otra demanda y ella seguía sin obedecer. Y no se adoptaba ninguna medida para obligarla a cumplir. Y mientras tanto yo iba avisando al juez, porque como la madre es de origen ruso, avisaba al juez, incluso lo hice 4 veces por escrito, de que iba a secuestrar a mi hija, que se la iba a llevar fuera del país. Y no se adoptó tampoco ninguna medida para evitar que pudiera sacar a mi hija del país. Al final, cuando ocurrió, el juez acabó reconociéndome en una conversación privada que sí, que se habían equivocado, pero que no podían actuar antes de que ocurriera el delito. Digo, pero yo es que me quedé alucinando directamente. Digo, a ver, señoría, le estoy advirtiendo hasta 4 veces que esto va a pasar. ¿Y cómo que no se puede adoptar ninguna medida? Y ¿se puede pedir alguna medida, Verónica? ¿Qué tipo de medida se puede...? Pues el Código Civil, en el artículo 158, lo que prevé es retirada de pasaporte, o sea, medidas. Si tú vas, haces un escrito, por ejemplo, con unas medidas provisionales diciendo, digo, usted, es que a mí me está diciendo mi mujer o me está diciendo mi marido que se va a llevar a los niños, retírenle el pasaporte que hay riesgo de sustracción. Y Carlos, ¿por qué no? Es que se hizo eso, es que se hizo. Y no se aprobó. Se hizo, lo presentó mi abogado y no se adoptó ninguna medida. Y al final ocurrió lo que yo veía que iba a ocurrir. Bueno, ¿y eso cuándo ocurrió, Carlos? Y esto ocurrió en septiembre del 2016. O sea, el incumplimiento empezó en enero y en septiembre ella decidió llevarse a la niña fuera del país. Pues fallo catastrófico, claro. ¿Y cuándo fue la última vez? ¿Desde cuándo no sabe nada de su hija? Desde, bueno, yo la vi, yo daba clases en su escuela y la vi en mayo, por última vez, mayo del 2016. Que tuve 1 minuto para hablar con ella porque mi exmujer no la enviaba a la escuela los días que yo tenía que recogerla, precisamente para evitar eso. También lo denuncian ante la escuela y me decían que ellos tampoco podían hacer nada. Entonces yo me siento en una situación de indefensión, luego se celebró el juicio por guardia y custodia de la niña, me dieron la custodia en exclusiva, la madre tiene un procedimiento abierto por sustracción de menores, le han retirado la patria potestad, pero no obstante, hace 6 meses que no se hace nada, que el juez, el caso está parado. El juez no adopta ninguna medida. ¿Y dónde está la madre con su hija? ¿Dónde está la madre con su hija? No tengo ni idea, es que no lo sé. Es que no lo sabe. Porque la justicia no adopta ninguna medida. No. O sea, usted no habla con la niña, usted no sabe dónde está su hija. No, es que no sé dónde está. Es que la madre envió un email a su abogada, un email diciendo que estaba en San Petersburgo, en Rusia, y era falso. O sea, el email era verdadero, pero la información que ella daba en el email era falso. Ella nunca estuvo en San Petersburgo. Yo supongo ya sé la respuesta y la respuesta es que sí, pero bueno, Carlos, yo supongo que el abogado tuyo, Carlos, habrá hecho escritos de impulso procesal, se habrá personado, se habrá hecho de todo y no hay manera. Un montón de escritos de impulso procesal. Denuncia, estamos pidiendo al juez que haga algo. ¿Captura? Sí, supongo que hay una orden europea o algo. ¿No se dicta una orden de búsqueda y captura por la Interpol? A ver, la última novedad que tengo es que mi abogado me dice, el juez dice que no puede cerrar la instrucción porque no le puede coger declaración a mi exmujer, a la demandada. Y digo, ¿cómo le va a coger declaración si está desaparecido? Pero se puede. Bueno, pues es sin sentido esto. Carlos Salgado, el suyo es un caso complicado. Seguiremos pendiente de usted. Además, se puso en contacto con nosotros a través de Twitter y se lo agradecemos muchísimo. Queremos dejar constancia de que también hay hombres que de repente sufren esta desaparición de sus hijos injustamente. Muchísimas gracias, de verdad, Carlos. Muchas gracias a vosotros por si queréis lo planteamos ahora aquí en mesa un poco, pues esto al final genera como un poco de indefensión. Totalmente. No, 6 meses sin saber dónde está. Sobre todo hay 2 problemas. Uno, tienes una sentencia a tu favor civil, que es lo que hay que hacer,
que te sirve, pues fíjate, para nada, porque si se quiere ejecutar esa sentencia y no se puede ejecutar porque los niños no están y la madre tampoco, al final tienes todo a tu favor, pero no lo puedes hacer efectivo. Eso por un lado. Y luego hay otra cosa. La sensación de impotencia que te genera, el saber que no, dices, una sensación, es que ¿dónde está mi hijo? Y luego otra cosa, no, bueno, pero es que tiene la sentencia a su favor. Lo que pasa es que se debería dictar una orden europea de detención, por lo menos de puesta a disposición. Pero eso lo puede hacer, Vero, un juez ordinario. Un juez civil. Sí, no, claro. No es necesario que sea un juzgado de instrucción. No, lo puede hacer. Y otra cosa que quiero decir es que hay que tener en cuenta que hay veces que el tiempo es importante y transcurrido un año desde que los menores están en otro entorno, la restitución al entorno inicial se torna muy complicada porque se puede entender que esos menores en ese año ya se han adaptado a ese nuevo medio. Y luego hay una vía que yo le recomendaría a Carlos, si nos está escuchando, el Consejo General del Poder Judicial tiene una figura que es el promotor de la acción disciplinaria, y si este recorrido es cierto, que yo no tengo por qué dudar de este recorrido judicial, lo que debe hacer Carlos es acudir al Consejo General del Poder Judicial y pedirle al promotor de la acción disciplinaria que revise la actuación de este juez por si ha incurrido en algún tipo de falta grave, leve o muy grave a la hora de trabajar, ¿no? Claro, pero para Carlos Salgado lo dejamos aquí porque evidentemente no va a haber otros movimientos más posibles, a no ser que se dicte una orden de búsqueda y captura a nivel internacional, que debería de ser pero mientras el tiempo pasa ocurre lo que acaba de comentar vamos a cambiar Begoña, de tema, queridos compañeros. Muchísimas gracias, Ana Sánchez.